Vamos a iniciar el tema de esta mañana. El tema de esta mañana se llama la deforma. Vamos a ver por qué es la deforma. La palabra de nuestro Dios sí, en Proverbios 14:2 y Proverbios también 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y hay camino que la gente sí lo ve uno derecho, pero no sabemos qué hay más allá de él. A este camino es al que nos vamos a referir ahorita en esta mañana. El Señor nos dice en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿a quién se refiere el Señor? Se refiere a mucha gente, los falsos profetas, aquellos que están con la ramera, aquellos que son los hijos de la ramera. Tiene muchos hijos la ramera, la madre de todas las rameras, dice. Quiere decir que tiene diferentes hijas. Todos aquellos que están con la misma doctrina que la Iglesia Católica Apostólica Romana son aquellos que el Señor nos dice que nos guardemos. Pero hay unos que llegan y tocan a la puerta de nuestra casa, ya son conocidos, tocan los testigos de Jehová y tocan también mucho los mormones en su bicicletita con su pantalón azul, camisa blanca y su corbatita azul. Llegan allá y los testigos de Jehová son los que llegan. Pero hay otros que son más sutiles, son más rapaces que todos ellos. Aquellos no llegan ni siquiera a tocar a su puerta, llegan a meterse sutilmente a las iglesias, asemejan de que ellos son muy buenas personas, hablan mucho de salud, se empiezan a meter dentro de las iglesias, no van ni siquiera a las calles, y sacan a 2 o 3 despistados de que andan por ahí dentro de la iglesia. Pero vienen con piel de oveja y son lobos rapaces. Nos estamos refiriendo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Ellos creen que, y aplican muchos de los sitios, de los versículos que se utilizan en el espíritu de profecía. Ellos dicen que no hay nada que ver y utilizan la Biblia. Dice, la Biblia no habla de 1844. Se tiene que hacer. Cuando se nos dice a nosotros que presentemos un escrito del espíritu de profecía, tenemos que esperar y ocupar los principios de la Biblia. Si no habla de 1844, pero se ve cuando ya se cumplió, entonces nosotros podemos utilizar los mismos principios y los aplicamos para nosotros. Y empiezan a aplicar versículos para ellos, como este: testimonios para los ministros, en la página 16. Considerar, hermanos y hermanas, que el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia que debe ser suya por propia fortaleza, que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. Y Él se ha propuesto que ninguna autoridad sea conocida en Él, ninguna ley reconocida por ella, sino la suya propia. Ahora, estamos leyendo lo que dice la sierva de Dios. Dios tiene un pueblo, dice, escogido, su iglesia. Ya hemos visto que la iglesia son los fieles dentro de la tierra. Dice que debe ser suya por su propia fortaleza, que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. Y se ha propuesto, en esto vamos a distinguir si efectivamente el movimiento de reforma está de acuerdo a lo que dice y si se aplica la profecía a ellos en relación a ellos, a lo que ellos dicen. Dice, se ha propuesto que ninguna autoridad sea conocida en Él, ninguna ley sea reconocida por ella, sino la suya propia. Cuando la Iglesia Adventista se formó, ellos decían que la Biblia y solo la Biblia. Al paso del tiempo, ellos querían hacer manuales, querían hacer cosas, pero se opusieron. Hasta la muerte de la sierva del Señor en 1932 se publica el primer
el primer manual con las creencias adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque decía y llevaba la palabra, la iglesia en aquel entonces no reconocía ninguna ley sino la ley de Dios, solamente la ley de Dios. Y entonces en 1932 empieza la iglesia adventista, para que no se le considerara una secta, a coquetear con las iglesias protestantes para que entonces ellos puedan considerarlo una iglesia y empiezan a hacerse a un lado. Ahora, si han dejado la palabra de Dios para poner los pensamientos y mandamientos de hombre, ¿qué hay con la iglesia de la Reforma? La iglesia de la Reforma dice, los miembros individuales deben estar sujetos a la iglesia. ¿A quién debemos estar sujetos nosotros? ¿A la iglesia o a Cristo? Nosotros debemos estar sujetos a Cristo, pero ellos dicen deben estar sujetos a la iglesia. Las iglesias locales y los grupos deben estar sujetos a los campos. Los campos deben estar sujetos a la unión y las uniones deben estar sujetas a la conferencia general. Y aquí no dice la conferencia general debe estar sujeta a Cristo, porque no está sujeta. La historia de los adventistas del séptimo día, Movimiento de Reforma, página 128. Ahora, los adventistas que han visto algunos de estos, los del Movimiento de Reforma, que han visto algunos de estos videos, dicen que esto nosotros se lo copiamos a Gambetta, que lo sacamos de Gambetta, y que lo único que estamos haciendo es haciendo esto. No, lo estamos sacando de este libro. Ese es un libro de ellos, se llama La historia de los adventistas del séptimo día, Movimiento de Reforma, y de aquí es de donde estamos sacando la información de que ellos tienen y qué es lo que tienen como sus manuales. Independientemente de esto, la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia Movimiento de Reforma, están creadas las dos se reconocen que son hermanas. Ellos, la iglesia del Movimiento de Reforma, aquí dice que es la iglesia grande. Ellos dicen que es a la iglesia adventista la llaman la iglesia grande. Miren, la página 143 de este libro, el libro de ellos, la historia de los adventistas del séptimo día, Movimiento de Reforma, dice: en 1951 Nicolici retuvo el nombre de la iglesia, las propiedades y la sede, exactamente como lo ha hecho la iglesia grande. O sea, ellos están reconociendo que son parte de la iglesia adventista del séptimo día. Ellos son parte de la ramera. Si la iglesia madre, la iglesia grande, como ellos dicen, están hechos, toda habitación, como dice la iglesia de Reforma, no es Babilonia, pero se ha convertido en habitación de toda ave sucia y aborrecible. Si es la misma iglesia, si ellos reconocen que son parte de la misma iglesia, si hicieron lo mismo que estuvo haciendo la iglesia grande, quiere decir que ellos también son habitación de toda ave inmunda y aborrecible. Sigue diciendo: así nosotros reconocemos a Dios y aceptamos su ley y el fundamento de su gobierno en el cielo, y a lo largo de sus dominios terrenales, su autoridad debe ser mantenida, distinta y clara delante del mundo. No debe reconocerse ninguna ley que se halle en conflicto con las leyes de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que hace la iglesia adventista? ¿Cómo es lo que hace la iglesia adventista? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en lugar de ir a la palabra de Dios, ellos han hecho y se han dado cuenta de que los pioneros estaban en el error. Los pioneros estaban errados. Si los pioneros estaban errados, entonces la iglesia adventista no es la iglesia verdadera, la iglesia remanente. Y como los pioneros estaban errados, ellos han corregido lo que los pioneros tenían. Hicieron un manual de creencias para que no se fueran a desviar, para que no creyeran. Ya ellos interpretan la palabra de Dios como lo hace la iglesia católica. Ellos son los que tienen toda la interpretación. Y para no quedarse atrás,
Iglesia Adventista Movimiento de Reforma también ha hecho sus creencias. Ellos han determinado, en esto creemos, son las creencias que ellos tienen, y las creencias que ellos tienen son muy similares, tienen lo mismo, las mismas creencias. Hablan de la deidad unos, hablan de la deidad otros, que están hablando de la Trinidad. Le cambian, dicen no creemos en la Trinidad nosotros creemos en la deidad. Entonces ellos cambian, utilizan igual los mismos términos, creen en la deidad, creen en el matrimonio, creen en el espíritu de profecía. Las mismas creencias que tienen unos las tienen otros, cambian de número, pero son las mismas creencias. Ya no han aceptado la ley de Jehová, ahora aceptan la ley de un grupo de teólogos y un grupo de hombres para hacer de ellos lo que ellos dicen. Ahora, ellos se llaman la iglesia remanente, tanto la iglesia adventista como la iglesia de Reforma. Ellos se llaman la iglesia remanente, y esas son las características de la iglesia remanente. Iba a aparecer después del periodo de persecución que terminaba en 1798. Esta iglesia tenía que aparecer después de ese periodo, y sabemos cuándo aparece la iglesia. Tendrá la fe de Jesús, lo cual la lleva a guardar todos los mandamientos de Dios. Proclamará mensajes especiales de advertencia a todo el mundo para preparar el retorno, un pueblo para el retorno de Jesús. Se está dando un mensaje de advertencia. Hemos visto en algunas otras presentaciones qué es lo que ha ocurrido con esto. La iglesia debe estar hecha para preparar al pueblo para el retorno de Jesús. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Están preparando al pueblo para el retorno de Jesús? ¿O están haciendo fiestecitas todavía? Cada campamento son fiestas sociales, son cosas que están haciendo. No se está preparando al pueblo para el retorno de Jesús. Y dice, tendrá los dones del Espíritu Santo, incluyendo el don de profecía. Bueno, el don de profecía, la iglesia adventista ya le ha puesto marca registrada, y dicen, nada, yo lo tengo y es mío. Sí lo tienen, pero lo tienen guardado y lo tienen registrado para que nadie lo pueda utilizar, pero no lo están llevando a cabo. Ninguno de los dos. Los otros dicen que sí. Ahora, les decía yo que el movimiento de Reforma se aplica todos estos versículos del espíritu de profecía para ellos. Ellos creen que ellos son el pueblo escogido, y creen que son el pueblo que iba a caer y que iba a estar después de que cayera la iglesia adventista. Dice, en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma. Bueno, vamos por principio de cuentas. ¿Qué tan grande es la reforma? Es muy grande. Si era un gran movimiento de reforma, quiere decir que iba a alumbrar la tierra con su gloria. Si nacen ellos en 1914, con la Segunda Guerra Mundial, empiezan a separarse y se organizan en 1918, quiere decir que están a punto de cumplir 100 años, y en 100 años este gran movimiento de reforma no ha alcanzado los 40,000 miembros. En 100 años no han alcanzado, pero dicen ellos que estos son ellos. Un gran movimiento de reforma. ¿Cuál gran movimiento? Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. ¿Cuáles enfermos son sanados? Estamos viendo nosotros. Dice, se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase centenares y miles de personas visitando a las familias y explicándoles la palabra de Dios. ¿Dónde vemos a nosotros, a la iglesia adventista o al movimiento de reforma? ¿Saben cuáles son las visitas que hacen para vender sus libros? Colportan. No están llevando, todavía los testigos de Jehová vienen y le regalan el atalaya, pero ellos vienen a colportar, ellos vienen a vender los libros. Es un negocio para ellos. No están haciendo, están promoviendo y ganando a través de la venta de sus libros en las cosas, pero no están llevando la palabra de Dios. Ahora ellos pueden decir que sus libros son la palabra de Dios, pero no se está llevando la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo, y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. Ahora ya hemos visto nosotros qué sinceros y qué convertidos está el movimiento de reforma. Al rato vamos a ver unas imágenes de ellos para que vean qué convertidos están.
En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. Volvemos a lo mismo, no se han abierto las puertas, una que otra se llevan ahí, y les digo, no llegan, no son ni siquiera para ir a tocar las puertas, son y se van a meter a las iglesias adventistas con piel de oveja, a hacer amistades, y después cuando alguien les abre la puerta, ahí están como ovejas, como lobos rapaces, y cuando hay un descuido se llevan una o dos ovejas. Eso es todo lo que ellos hacen. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Y sí, nosotros estamos viendo cómo la Reforma en 100 años ha iluminado por la presencia divina el mundo. El mundo cada vez está en más tinieblas, hay más gente descreída, el satanismo, la homosexualidad, los matrimonios entre homosexuales cada vez ya son una ley, la legalización del uso de la marihuana en la Ciudad de México. ¿Cómo no? Sí se ve que el mundo está iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la de 1844. ¿Sí está análogo a lo que sucedió en 1844? Y hay gente vendiendo sus casas, hay iglesias, verdaderas iglesias llenas de creyentes sabiendo que Cristo viene. ¿Es una reforma análoga? No, dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 345, mas sin embargo ellos se abrogan ellos dicen que ellos son ese pueblo y lo ponen de esta manera. Todo esto está profetizado para ellos, pero vemos que no hay. Primero Escritos, página 45. Aquí nos advierte la sierva del Señor que va a haber falsas reformas. Dice, vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Las falsas reformas, ¿cuántos han surgido? Bueno, aquí vemos nuevamente en el libro de ellos surgen en 1918. Hacen lo mismo que hizo la Iglesia Madre. Página 142. La conferencia general fue registrada en el estado de California, Estados Unidos, el 8 de abril de 1949, por los hermanos C. Kossel y D. Nicolici, presidente y secretario de la corporación. No son una iglesia, son una corporación. Es una falsa reforma. Respectivamente bajo el nombre adoptado por la delegación. Pero ¿qué es lo que sucede al cabo de un tiempo? Ellos se forman ellos y se separan. Dice en 1951, la página 143, Nicolici retuvo el nombre de la iglesia, las propiedades y la sede exactamente como lo ha hecho la iglesia grande. Por esa razón los hermanos se vieron forzados a organizarse, no obstante sin renunciar al verdadero nombre de la iglesia. Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Al frente de este añadieron solamente las palabras Sociedad Misionera Internacional. Esto lo hicieron ellos para distinguirse de la organización de Nicolici, la cual retuvo el nombre y las propiedades de la sede exactamente como lo ha hecho la iglesia grande. Y aquí ponen uno, breve historia de la iglesia en la tierra, página 2. Entonces, los dos, ¿cuál es la verdadera reforma? ¿La iglesia de quién es? Primeramente entendamos, ¿de quién es la iglesia? La iglesia, ¿quién compró la iglesia con su sangre preciosa? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Si el dueño de la iglesia es Jesucristo, no, pero aquí dice, los dueños de la iglesia, uno es Nicolici, y después se separó Kossel, y los dos hicieron. Ahora, lo raro de esto, fíjense que es cómo actúa Satanás y cómo actúa de qué manera. Cuando se hizo la reforma primeramente en Alemania con Martín Lutero, vinieron y los persiguieron, estuvieron persiguiéndolos por largo tiempo. Mientras los estaban persiguiendo, la reforma iba aumentando. Entonces actuó y dice, ¿sabes qué? No vamos a perseguirlos ya, vamos a actuar de otra manera. Vamos a hacer una contrarreforma, vamos a actuar con ellos y vamos a llevarlos a debates, vamos a utilizar nuestros teólogos y vamos a utilizar gente.
¿Dónde nace la Contrarreforma? Si la Reforma se inició en Alemania, ¿dónde creen que nació la Contrarreforma? En Alemania. La Iglesia Católica utilizó una universidad de Alemania para hacer la Contrarreforma. Pero lo raro de esto es que simbólicamente la Iglesia Adventista Movimiento de Reforma nace en Alemania. ¿No estará metida por ahí la mano de los jesuitas? No tenemos pruebas, pero es algo que podría ser. Nace también en Alemania el movimiento que es la Contrarreforma en contra de la Iglesia Adventista, aunque no puede ser Contrarreforma porque ellos están naciendo, cuando se ponen en 1949, la Iglesia Adventista ya había apostatado. Cuando ellos lo registran como corporación también, la Iglesia Adventista ya había apostatado de los hitos, de las columnas de la fe de los pioneros, y ellos toman las mismas doctrinas que están tomando ellos. Lo que están haciendo es lo mismo que está haciendo la Iglesia, la vara del pastor. Lo mismo que está haciendo Hugo Gambetta. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, para que no se vayan para otro lado, vamos a hacer otros movimientos. Vamos a hacer otros movimientos que van a estar al cuidado de esto. Si salen de aquí, lo que van a hacer es, los vamos a llevar para este lado. ¿Qué es lo que hace Hugo Gambetta? Hugo Gambetta predica, habla en contra de la Iglesia Adventista, pero ¿a dónde los manda? A la Iglesia Adventista. ¿Qué es lo que hace el movimiento? ¿Qué es lo que hace la vara del pastor? La vara del pastor viene, se mete dentro de la iglesia, está dentro de la iglesia, no los llama Babilonia, dice que están en apostasía, dicen una serie de cosas, pero los deja dentro de la Iglesia Adventista. Cuando la gente empieza a darse cuenta de que está corrupto y que hay estos movimientos como Hugo Gambetta y la vara del pastor que están tratando de que no se pierda su poder económico y en número la Iglesia Adventista, ¿qué es lo que surge? Bueno, se van a ir. Si se van a ir, entonces ofrezcámosles a ellos la oportunidad de que si se vayan a una rama de nosotros, a una ramerita, vamos a llamarlo, váyase a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma o a la Sociedad Misionera Internacional. Se van a los dos, ellos parecen un poco más, pero siguen siendo ovejas, lobos vestidos con piel de oveja, porque siguen inclinándose ante la doctrina que les dicta la madre de todas las rameras, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dice, vi que las señales y los prodigios, las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad. Ahora vemos nosotros, la reforma se salió para corregir los errores que había hecho la Iglesia Adventista del Séptimo Día y volver a los hitos de los pastores, de los pioneros, o se salió nada más porque no estaban en acuerdo, había cosas económicas y dicen, bueno, pues mejor me quedo aquí, me voy y hacemos nuestra propia iglesia y tenemos nuestras propias cosas, pero las mismas cosas. Es lo mismo que está sucediendo con muchos grupos que se apartan de la Iglesia Adventista, es lo mismo que sucede con la Iglesia del Desierto, es lo mismo que sucede con algunos grupos que andan por aquí de Washington, se salen de la Iglesia Adventista, pero siguen llevando sus mismas doctrinas, sus mismos jueguitos, su misma sociedad de jóvenes, lo mismo, siguen con lo mismo, lo único es que no están apegados a la iglesia y se están quedando con los diezmos y con las cosas que hacen. Entonces, la reforma, la Iglesia Adventista, movimiento de reforma, no fue para sacarlos del error a la verdad. Lo único que hicieron fue separarse y decirse, lo único que hacen es, nosotros no aceptamos el servicio militar, le decimos no a las armas, pero están en la misma situación. Me llamaba la atención que en el periódico de esta semana dicen que los militares norteamericanos a su rifle les ponen textos bíblicos.
para matar. Los militares norteamericanos ahora tienen en sus rifles, les ponen textos bíblicos. Jehová es mi pastor, me guardará aunque ande en valle de sombra y de muerte. Señor, dame la puntería necesaria para poder matar a aquellos. Y los adventistas mandan a sus pastores y los hacen, tiene la Conferencia Central de California, tiene a 2 pastores que están dentro del ejército y los manda allá para que oren, para que el Señor les dé puntería a los soldados y puedan matar a su prójimo, para que puedan violar uno de los mandamientos de Dios, no matarás. Lo están haciendo, pero es lo que está haciendo el movimiento de reforma. El movimiento de reforma lo único que no aceptó fue ir a la guerra, tomar las armas, y se separa de ellos, pero no del error a la verdad. Tan es así que, miren, hay 2 pastores, uno en España, que se apellida Romero, que dice que nosotros debemos tomar los dichos de los pioneros, pero hay un pastor en Arizona que se llama Adiel Gómez y él dice que no debemos tomar los pioneros, porque los pioneros tenían otra cosa, ellos mismos se contradicen. Los pioneros creían diferente, dice, a lo que nosotros creemos. Entonces, si los pioneros creían diferente a lo que nosotros creemos ahora, es que entonces la iglesia adventista que nació después de 1844, después de 1798, y que nace después del gran chasco de 1844, no es la iglesia verdadera. Entonces todavía tiene que estar por llegar la iglesia verdadera. Pero si los pioneros tenían razón en su doctrina, entonces la iglesia verdadera es la iglesia adventista. Entonces, los que han cambiado, los que han guardado los hitos, los que han hecho a un lado lo creían los pioneros, los que han recibido, los teólogos que han recibido más luz, están en el error y son los falsos. No hay más que 2 caminos: o los pioneros estaban errados, o están errados los nuevos teólogos de ahora. Y si están errados los nuevos teólogos de ahora, entonces hay que dejarle a la página, a la Biblia, donde dice: paraos en medio de los caminos y preguntar cuáles son las sendas antiguas. Y las sendas antiguas son las que nos llevan a lo que creían los apóstoles de la primera iglesia. Es lo que creían los apóstoles y es lo que deberían de creer, que es lo que están creyendo ahora la gente, que lo que creían los pioneros. Ni la iglesia adventista ni el movimiento de reforma creen lo que creían los pioneros. Quiere decir que ellos están más avanzados que aquellos, y entonces ninguna de las 2 iglesias es profética, porque ellos están creyendo lo que dicen. Sigue diciendo la sierva: mi siervo acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. La sierva está buscando el trabajo de esta gente, pero no puede verlo. ¿Por qué? Porque han vuelto a la doctrina romana. Vemos que están bien separados del mundo. Este es el movimiento de reforma. Vean cómo se visten sus mujeres, cómo están enseñando lo que nadie debe ver. Testimonios, tomo 1, página 210, dice: me fue mostrada la baja condición del pueblo de Dios. Dios no se había apartado de ellos, mas ellos se habían apartado de él. ¿Se habrá apartado Dios de la iglesia adventista y del movimiento de reforma? Yo creo que sí. Dice: la baja condición de este pueblo. Dice: y se habían hecho tibios, poseían la teoría de la verdad, mas falta su poder salvador. Y lo estamos viendo, se están haciendo tibios. Ya su vestimenta es otra. Están comiendo, miren, ahí están comiendo pastel. Ellos dicen que comen el pastel vegan, cuando la sierva del Señor dice que el pastel es un invento de Satanás, que es una combinación de huevo, de azúcar, de harina blanca. Entonces, si es un invento de Satanás, ¿por qué lo están comiendo? Bueno, ya Satanás ya lo inventó, pero ahora nosotros vamos a blanquear los pecados. Dios nos ha dado la autoridad de hacer más angosto el camino de Dios. Lo estamos viendo, la baja condición del pueblo de Dios. Ellos se dicen el pueblo de Dios, esa es la baja condición de ellos.
Espíritu de Profecía, volumen 12, páginas 50 a la 52. Todo árbol que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Mientras profesaban ser el pueblo de Dios que guardaba sus mandamientos, sus obras negaban su fe. ¿Estarán negando las obras del movimiento de reforma, la fe que Dios ha mandado? Y sin verdadero arrepentimiento por sus pecados no llegarían a ser parte del reino de Cristo. Justicia, misericordia y el amor por Dios se caracterizaba en las vidas de su pueblo que guarda sus mandamientos. De no tener estos frutos en su vida diaria, de nada valía toda su profesión, que sería como paja dedicada al fuego de la destrucción. Espíritu de Profecía, volumen 2, páginas 50 a 52. Si no hay eso en nuestras vidas, miren, no importa dónde esté usted. Usted puede estar en la mejor iglesia, pero esto es individual. Esto es en medio de nosotros, pero si la iglesia está en apostasía, hay que salir. Pues de los testimonios, tomo 1, página 327, 328. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? ¿Sabe? La característica del movimiento de reforma es que los malos es la iglesia adventista, los buenos son ellos. Todo está bien con nosotros. No importa que estamos yendo hacia atrás, no importa que cada día más se parezcan al mundo, no importa que cada día más sus mujeres empiecen a usar tacones, utilicen los signos, como veíamos la otra vez, los mismos signos, los signos que hacen los satanistas, que ya vemos que los hace Gambetta, que ya vemos que los hace Doug Batchelor, que ya vemos que los hace Antoine LaVey, ya vemos que los hace todo este tipo de gente, los rockeros, los políticos, el Papa, lo hacen ellos lo siguen haciendo, también lo hace el movimiento de reforma, pero ellos dicen que todo está bien, dice, ellos tienen la confianza de que todo está bien cuando está mal. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. O sea, ellos creen sinceramente que están en la verdad, pero ya se ha demostrado que han dado la espalda a lo que creían los pioneros, no pueden estar en la verdad. Porque entonces dejaríamos de ser adventistas. No están preparando al pueblo para recibir la venida de Jesucristo en esta época. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, ¿y sabe qué es lo que hacen? Se comparan con la iglesia adventista. ¿Sabe quién es nuestro modelo? ¿Con quién nos debemos de comparar nosotros? Con Jesucristo. Y de Cristo dice Juan el Bautista, cuando Cristo habla de Juan el Bautista, que dice, de los nacidos de mujer no ha habido ninguno más grande que Juan el Bautista, y ellos dicen que Juan decía que no era digno de desatar la correa del calzado de Cristo, pero ellos se lisonjean de que están bien, están grandes, están engañados. Dice, no saben que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque ellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Vean a la iglesia adventista cómo está y véanos a nosotros. Pero la iglesia adventista predica que lo único que predica diferente a la iglesia adventista, el movimiento de reforma, es la reforma pro salud. Eso es lo único que están haciendo y no lo están predicando ni bien. Dicho mensaje se quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es del testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Ahora, vemos también aquí, dentro de una figura dentro de una de las campañas que hace el movimiento de reforma, estamos viendo a sus líderes orando y estamos viendo a las mujeres. Vean que dicen que la reforma, ¿están viendo los tacones?
Están viendo los tacones en las 3 mujeres que se ven ahí. Todos están de pie y todos están orando. Ya se ha perdido la reverencia. Aunque cuando ven estos videos dicen ellos, ya hablamos por teléfono y ya se corrigió el error. Ya lo hablamos, ya se corrigió. ¿Cómo corrigen el error? Pues rebautizamos a todos estos y ya está hecho el problema. Vamos a rebautizar a todos estos irreverentes que están orando de la manera que no se debe de orar. Porque dicen que si son el pueblo de Dios, si es la iglesia remanente, tienen el espíritu de profecía. Sí lo tienen, pero como les decía, la iglesia adventista lo tiene bien guardado allá el patrimonio White, para que nadie lo use, y eso también lo tienen bien en su vitrina y bien hecho, y lo utilizan para ponerlo en práctica y para señalar los defectos de todos los demás. Pero cuando nosotros leemos el espíritu de profecía es para señalar nuestros propios defectos y para que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Dice, he recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud que debían adoptar una persona que ofrece una oración al soberano del universo. ¿De dónde ha sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? ¿De dónde se estará refiriendo a estos que estaban aquí atrás? ¿Se estará refiriendo la sierva de Dios a los que están aquí atrás? A uno que se había educado por 5 años en Battle Creek se le pidió que guiara su oración antes de que la hermana Huay hablara al pueblo. Pero al verlo permanecer de pie cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije, arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. Mensajes Selectos, tomo 2, página 359. ¿Cuál es la posición correcta para orar? De rodillas, pero es que se va a manchar mi pantalón. Se le va a manchar la falda blanca a la hermana, mira, se les van a maltratar sus rodillas. ¿Cómo estamos? Dios comprende. Fíjense que hay mucha gente que cree que Dios hace excepción de personas. Hay enfermos que dicen, mi enfermedad es la excepción de la regla, por lo tanto yo sí puedo tomar medicina, cuando la sierva del Señor dice que cuando tomamos medicina estamos metiendo un enemigo en nuestro cuerpo. Página 53 del libro Eventos del Tiempo Final. Dice que la medicina es una droga. Y nosotros estamos haciendo y lo metemos y decimos, hay predicadores que dicen, soy la excepción de la regla. Hay un pastor en California que dice, está bien, no debemos comer carne. Y la sierva del Señor dice, ¿podemos confiar en un pastor que come carne? Y dice el pastor, no, pero es que a mí el doctor por mi diabetes dice que debo comer mi bistecito todos los días. Ahora le estamos creyendo a Dios. Y hay gente que dice que son la excepción de la regla. Yo estoy enfermo, mi enfermedad es diferente, no fue adquirida, fue heredada, yo así nací, y Dios no puede hacer el milagro de sanarme. Entonces tengo que recurrir al médico y tengo que tomar droga, meterle droga a mi cuerpo para que funcione de esta manera. No es así. Dios no hace excepción de personas. Y ellos dicen que ellos pueden hacer la excepción de personas. Para los demás está bien que se hinquen, pero nosotros somos el pueblo de Dios, entonces ya somos arrogantes y podemos orar de pie al Señor. Quiero decirles que también el movimiento de reforma tiene una forma de evangelizar. ¿Sabe cuál es su forma de evangelizar? Dios nos dice que no toquemos lo inmundo y Él nos recibirá y seremos para Él hijos y hijas, dice el Señor. Pero la forma que ellos dicen es que ellos dicen que deben investigar y que deben irse a meter a todas las iglesias. Si nosotros, mire, la iglesia adventista ya le da lo mismo. Dice el Señor que no debemos nosotros servir en el altar donde se le ha servido a los Baales. Pero la iglesia adventista va y renta a una iglesia, a los pentecostales, a los bautistas o aquellos que están adorando en el día falso
en el falso día de reposo, en el domingo, y en el mismo altar donde se sirve, se adora a Baal el domingo, ellos están adorando el sábado. Es lo mismo que están haciendo, se están mezclando, están tocando lo inmundo. ¿Es inmundo lo que Dios ha declarado inmundo? ¿Es inmundo? Entonces, ¿por qué la iglesia adventista va y renta iglesias y se mete a predicar en lugares que no debe de estar predicando? Y dice el Señor que no tenemos que tocar lo inmundo. Si es inmundo, es inmundo. Entonces, ¿por qué el movimiento de reforma va y se mete a las iglesias a hacer proselitismo dentro de las iglesias en lugar de ir a tocar puerta por puerta? ¿Por qué va y se mete si la iglesia ya está inmunda, si es nido de toda ave inmunda y aborrecible, Dios lo ha hecho inmundo? ¿Por qué van a meterse a la iglesia adventista? ¿Por qué van a meterse a la iglesia, a cualquier tipo de iglesia? Si ellos dicen, aún a la iglesia satanista tendrían que irse a meter, porque ellos necesitan investigar con sus propios ojos lo que está pasando y lo que está ocurriendo allá. Quiere decir que entonces, si usted se mete a trabajar de banquero y está trabajando de banquero, usted le va a enseñar todos los billetes falsos. El gobierno le va a decir, mira, este es un billete falso de $5. Fíjate bien cómo está el billete falso de $5. No, los banqueros le van a enseñar bien el billete de $5, el verdadero, para que usted de inmediato se dé cuenta cuál es el falso. ¿Cómo voy a ir yo a estudiar a todas las denominaciones, a todas las religiones, para darme cuenta que están mal? En lugar de estudiar la palabra de Dios, de sujetarme a sus leyes, de sujetarme a su voluntad y de hacer lo que es verdadero. ¿Por qué voy a estudiar lo falso? Mejor voy a estudiar lo verdadero. Voy a gastar toda mi vida en vano y no voy a aprender nada bueno, porque voy a aprender pura falsedad en lugar de estudiar lo que es bueno. Pero ellos llegan igual y se meten a las iglesias, y andan en las pentecostales, y andan en todas las iglesias, y lo único que hacen es, después de 3 o 4 años, sacar a 2 o 3 despistados de la iglesia, porque no han iluminado la tierra con su gloria. Espíritu de Profecía, volumen 1, volumen 4, página 101. La luz y la oscuridad no pueden armonizar. Entre la verdad y el error hay un conflicto irreprensible. Al sostener y defender, el uno se está atacando y derrocando al otro. Nuestro Salvador declaró, no vine para enviar paz sino espada. Ahora, viene, nosotros no puede haber un conflicto, no puede haber seguridad. Entonces, si yo voy y me siento en una iglesia adventista del séptimo día, quiere decir que estoy en acuerdo con ellos. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces, si voy a pisar aquel lugar que es inmundo, que Dios ya lo declaró inmundo, ¿me estoy volviendo inmundo? Y si el Señor me está diciendo, no toque lo inmundo para que yo te pueda recibir como hijo o hija, dice el Señor, pero voy a atacarlo, no, porque yo soy la excepción de la regla, así como el enfermo que dice, yo nací con esta enfermedad, por lo tanto puedo meterle droga a mi cuerpo, puedo hacer un lado lo que dice el espíritu de profecía, puedo meter el enemigo y la droga a mi cuerpo. Entonces yo soy la excepción de la regla. Dios no hace excepción de personas según su palabra. Dice, la línea de separación debe ser distinguida claramente entre el obediente y el desobediente. Debe haber enemistad declarada abiertamente. Debe haber enemistad declarada abiertamente entre la iglesia y la serpiente, entre su simiente y la simiente de ella. Sign of the Times, agosto 26, 1899, volumen 2. Debe haber enemistad declarada abiertamente entre la iglesia y la serpiente, entre su simiente y la simiente de ella. Y hay amistad declarada cuando yo me voy a meter a la iglesia que es simiente de la iglesia de la serpiente. Puede haber amistad, pero ¿sabe por qué la iglesia, Movimiento de Reforma, va y se mete? Porque son hijos de la misma madre, son hijos de la ramera. Se están yendo a meter exactamente, no hay problema, no hay diferencia. Aunque digan que hay el día, que hay tal o cual cosa, pero se están metiendo, no hay enemistad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay enemistad declarada? Porque son iguales. Son hijos de la misma madre, son hijos de la ramera. Ahora miren, quiero que vean esto
esto que están aquí no es uno, esto también es una boda de la Iglesia de la Reforma. Vean el dedo aquí, vean el dedo aquí. 1, 2, 3, por aquí 4, por aquí creo que se ve otros 5. Ahí se ven los dedos. Pero quiere decirles que hay gente, en una ocasión una persona me saludó así, y le dije, hey, ¿usted por qué me saluda de esa manera? ¿Es satanista o es estúpido? Me dice, no, discúlpeme, yo no soy satanista. Ah, bueno, ya contestó mi pregunta. Muchas gracias. Entonces, este dedo arriba significa Satanás esté contigo. Es como se saludan muchos satanistas. Y aquí lo están haciendo los del movimiento de reforma. Están saludando, están haciendo. Les preguntaríamos a ellos, ¿son satanistas o son estúpidos? Que ellos contesten. Pero es lo que están haciendo. Las barreras que la palabra de Dios coloca en torno a su pueblo están siendo derribadas. Dios ha colocado barreras. ¿Cuáles son las barreras que colocó sobre la iglesia adventista? Los hitos, los fundamentales, los fundamentos de la fe. Decía la sierva del Señor, han resistido la prueba por 50 años estos fundamentos de nuestra fe, pero ahora están siendo derribadas. Hombres que están familiarizados con la manera de cómo Dios vio a su pueblo en el pasado, en vez de preguntar por las veredas antiguas y defender nuestra posición como un pueblo peculiar, están de brazos dados con el mundo. Testimonios, tomo 4, página 513. Dados con el mundo. Vean el hombre con el cinturón que usan los cholos. Esta es una forma que utilizan. Esto viene de la brujería. El usar el cinturón así caído viene de la brujería. Cuando se hizo la brujería, generalmente las brujas eran las mujeres, y para representar el órgano genital masculino utilizaban la escoba. No es para volar como lo han hecho, sino se la ponían enfrente para representar de que ellas eran machistas, de que ellas eran, y que podían también tener el órgano genital. Lo que representan los brujos y los pandilleros ahora trayendo esta es que ellos tienen un órgano genital muy grande y que son muy machos y que están haciendo, es por eso que se ponen el cinturón así. Pero esto tiene sus raíces dentro de la hechicería y de la brujería, pero ahora lo usa mucha gente de esta manera. Y esto es lo que estamos viendo, que este es el pueblo que dice que era de Dios. Ya no se paran a preguntar por las sendas antiguas, ahora están viendo hacia el futuro, pero no están esperando la venida de Jesucristo, porque si estuvieran esperando la venida de Jesucristo, se humillarían y regresarían acerca de lo que están haciendo. Vemos, la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Estas citas las utilizan ellos para decir que la iglesia adventista se está volviendo hacia ellos, pero nosotros estamos viendo que ellos están actuando de la misma manera. Hay diferencia entre la iglesia adventista y la iglesia movimiento de reforma, según las imágenes que estamos viendo. Hay diferencia entre su doctrina, según lo que estamos viendo. Las 28 creencias de la iglesia adventista y las que tiene el movimiento de reforma son las mismas, son copiadas, están cambiadas de número, pero es lo mismo. Se están volviendo hacia Egipto, y sin embargo pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. Gracias a Dios, no todos serán arrullados para dormir en el lecho de la seguridad carnal. Habrá fieles que discernirán las señales de los tiempos. O sea, no todos, fíjense. Dios está hablando de que hay gente fiel que está discerniendo las señales de los tiempos, al paso que un gran número de los que profesan la verdad presente
negarán su fe por sus obras. ¿Estarán negando su fe por sus obras estas gentes? Habrá algunos que habrán de perseverar hasta el fin. Testimonios, tomo 5, página 10. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. Estamos hablando ya no de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino del movimiento de Reforma. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo y a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. ¿Lo vemos en las páginas que hemos visto? ¿Su vestimenta se difiere a la del mundo o es igual a la del mundo? Ya las hermanas del diablo utilizan tacones. No podemos decir que son nuestras hermanas porque somos hijos de diferente padre. Y aquí no hay más que dos cosas: o son hijos de Dios o son hijos de Satanás. Y para ser hijos de Dios tienen que hacer lo que Dios dice. Y si son hijos de la ramera, que es la esposa del diablo, la que le está dando su poder, no pueden ser hijos de Dios, son hijos de Satanás. Entonces no pueden ser mis hermanos. Ellos les dicen hermanos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque son del mismo padre y de la misma madre. Son hijos del diablo y de la ramera, y es lo que están haciendo. Pero dice, los profetas seguidores de Cristo no son más un pueblo separado peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo está subordinado al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debería haber vuelto a la iglesia por obediencia al decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 256. Y ahora eso ya está aplicado al movimiento de Reforma. Les digo, esto ya ocurrió hace mucho tiempo con la Iglesia Adventista. El movimiento de Reforma dicen que ellos no, pero no, si ellos se registraron como corporación en 1949, quiere decir que ellos ya estaban igual, ya están caídos, son una corporación, no son una iglesia, tienen las mismas doctrinas que aquellos, entonces ya están convertidos al mundo. Ahora dice, Cristo llama a la iglesia dirigida por Satanás, sinagoga de Satanás. La iglesia dirigida por Satanás. La iglesia adventista es dirigida por Satanás. Está siguiendo los caminos de Cristo, está siguiendo los caminos de la ramera. La iglesia Movimiento de Reforma está siguiendo lo que dijo Dios, está siguiendo lo que dice la ramera. ¿Está siguiendo lo que dijeron los pioneros, los que nacieron, lo que nació esta iglesia pura, o están convertidos en sinagoga de Satanás? Sus miembros son los hijos de la desobediencia. Están desobedeciendo lo que dejó Cristo para empezar a obedecer a sus teólogos modernos. Son aquellos que escogen el pecado, que obran para anular la santa ley de Dios. Es la obra de Satanás de mezclar lo bueno con lo malo y de quitar la distinción entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué es lo que hace el movimiento de Reforma? Bueno, se meten entre lo malo y es lo que hacen. ¿Qué es lo que hace mucha gente? ¿Qué es lo que hacen muchos? Vamos a ir a sacar evidencias y vámonos a meter a la iglesia adventista del séptimo día, vámonos a ir a meter a la Reforma, vamos a ir a hacer todas estas cosas. No, Dios no quiere que nos mezclemos, ya sabemos que están malos de todas maneras. Cristo tendrá una iglesia que trabajará para separar lo bueno de lo malo. Está en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 958. Cristo tendrá una iglesia que trabajará para separar lo bueno de lo malo. Si usted se está esforzando por separar lo bueno de lo malo, usted es pueblo de Dios, es iglesia de Dios. Se le exhorta en no tocar ninguna cosa inmunda, porque al tocarlo usted también será inmundo. Yo no lo toco. Yo nada más voy y me paro. Me meto dentro de la iglesia y no estoy tocando lo inmundo. Me meto dentro de la iglesia pentecostal y me meto dentro de la iglesia adventista y me meto dentro de la iglesia fulana y me meto dentro de todos lados. Voy a meterme, de todas maneras no estoy tocando lo inmundo. Es imposible, dice, que usted al unirse con lo corrupto pueda permanecer puro. ¿Aló?
aún para aquellos que dicen que están viviendo la verdad presente y todavía se van a meter donde está lo impuro, no puede permanecer puro. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Dios y Cristo y toda la hueste celestial le advierten al hombre que el que se hunde con lo corrupto se corromperá. Comentario Bíblico Adventista, volumen 6, página 1102. Ahora vemos por qué tantos de estas gentes se están corrompiendo, porque no les da miedo irse a meter donde Dios les dice que no tienen que meterse. Se nos exhorta otra vuelta, no tocar lo inmundo. Aquellos que se unen con lo impuro, ellos mismos se vuelven impuros. ¿Ya ven por qué yo les digo que ya no hay que irnos a meter a esas iglesias? Son impuras, ya ¿qué vamos a hacer allá? Pero muchos dicen, no, yo voy a hacer, y vuelven a hacer, y están tomando las tácticas de la iglesia de la Reforma. Voy a ir a sacar allá. No, pídale a Dios que le enseñe cómo pescar. Ah, no, pero yo soy muy experto, yo soy bien inteligente. Y están haciendo exactamente lo que hicieron los apóstoles con el Señor Jesucristo. Después de estar toda la noche tratando de pescar, llegan a la orilla y les dice, el Señor dice que ve que vienen con las redes vacías y les dice, Señor, métanse allá y echen la red para el otro lado. Y se imaginan cómo estaban los discípulos, cómo le dice la gente, cómo le dicen estas al Señor. No, yo voy a pescar, yo soy el experto. Yo voy a la iglesia, yo me preparo, aquí me están enseñando cómo comportar, aquí me dicen cómo debo de hacer. ¿Cómo le dijeron los apóstoles al Señor? Yo me pongo a pensar que han de haber pensado, mira, este es carpintero, ¿cómo me quiere enseñar a mí? Yo soy pescador, este es carpintero y me dice que me regrese y que eche la red para el otro lado. ¿Qué es lo que le dice la gente? Y hay mucha gente que así dice, y de esa manera razona. No, en lugar de decirle, Señor, enséñame a pescar, enséñame a tirar la red, no, dicen, yo soy el experto. Ya he ido a varios cursos y me han dicho cómo debo de evangelizar, cómo debo de pescar. Y cómo voy a pescar igual que la vara del pastor, me voy a ir a meter dentro de la iglesia. Y voy a ir a hacer ahí, voy a protestar, me voy a dar a conocer y me voy a sacar a 2, 3 inconformes que están por ahí. No, Dios dice que es los que se unen con lo impuro, ellos mismos se vuelven impuros. Pero creemos decirle a Dios, yo sé más que tú, Señor, yo soy la excepción de la regla, Señor, así como con la medicina, así soy con la comida, así soy la excepción de la regla, Señor. Yo me puedo ir a meter en lo impuro y hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de eso, Señor. Yo sí voy allá. No, el Señor dice, ellos mismos se vuelven impuros. Si escogemos la sociedad de los injustos, nos inclinaremos a su injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Review Ángel, octubre 23 del 88. El Dios eterno ha trazado la línea de distinción entre los santos y los pecadores, los convertidos y los inconversos. Las dos clases no se mezclan. Las dos clases no se mezclan imperceptiblemente como los colores del arco iris. Son tan distintas como el mediodía de la medianoche. Son bien distintas. Ya vimos que sí son bien distintos los de la Reforma con el mundo. Y son como el día y la noche, son de diferentes. Testimonios para los ministros, página 87. Los principios del gobierno de Dios. Los únicos principios que durarán de eternidad a eternidad. Aquellos que esperan en entrar en el reino celestial deben seguirlos. La línea de demarcación debe mantenerse clara y distinta entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Clara y distinta. Manuscrito Relices, volumen 20, página 154. Bien distinta, que se nota luego entre uno del movimiento de la Reforma y del mundo, se notan igualitos
Se notan si ese es del mundo y ese es del movimiento de reforma. ¿Cómo no? Manuscrito Relices, página 296, tomo 3. Ha llegado el tiempo en que el Señor quiere que todos los que quieren honrarlo tomen su posición firmemente al lado de la verdad y la justicia. No más debemos ser una multitud mixta. ¿Aló? No más debemos ser una multitud mixta. Es tiempo de salir. ¿Cómo van a pedir que salgan de Babilonia si ellos mismos son Babilonia? Están igual que el pastor pentecostal. No predico acerca del adulterio porque se me vacía la iglesia. Aquí está llena de adúlteros. Si predico el adulterio se me vacía. Ellos tampoco pueden predicar que salir de Babilonia porque se quedan sin miembros. Son Babilonia. ¿Cómo van a pedir que salir de Babilonia se quedan sin miembros? Los que profesan ser seguidores de la palabra de Dios deben ser leales, puros y santos. ¿Leales a quién? ¿A Dios o a su iglesia? ¿Qué dice la iglesia adventista? Todos los obreros deben su lealtad a la conferencia general. ¿Qué dice el movimiento de reforma? Las iglesias, los individuos deben estar sujetos a la iglesia, las iglesias al campo, y esto, aquello, y todos a la conferencia general. Todos a lo mismo. No, nuestra lealtad es a Dios, leales, puros y santos. Ahora fíjense, ellos dicen que nosotros debemos que no debemos estar solos, que hay el espíritu de independencia, que no hay forma de hacerlo. Si se toman este testimonio, tomo 9 páginas 206-207. En eso escribe un grave peligro para la prosperidad de nuestra obra. Deberíamos obrar discreta y sensatamente en armonía con el juicio de los consejeros temerosos de Dios. Ahora les quiero hacer una pregunta. Ellos utilizan esto para decir que no debe haber gente independiente. ¿Qué es independiente? Independiente es una persona que no depende de nadie. Pero nosotros dependemos directamente de Dios. No dependemos de un hombre, de una organización, y mucho menos de una corporación que no es siquiera la iglesia. Dice, debemos obrar discreta y sensatamente en armonía con el juicio de consejeros temerosos de Dios. ¿Quiere decir que para ser consejero temeroso de Dios debo ser presidente de una conferencia general? ¿Quiere decir que el jesuita que es ahora presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un hombre temeroso de Dios? John Paulsen, que estudió en la misma universidad que Benedicto XVI, ¿es un hombre temeroso de Dios? Entonces, si nosotros obramos en armonía con el juicio de consejeros temerosos de Dios, quiere decir que porque estamos separados de la ramera, no hay hombres temerosos de Dios aquí, y que lo que hacemos, lo hacemos en oración y pedimos el consejo de hermanos que son temerosos de Dios, o no son temerosos de Dios porque no están en una organización. Porque es la única conducta que nos garantiza seguridad y fortaleza. Si seguimos otra, Dios no podrá obrar con nosotros, ni por medio o a favor nuestro. Oh, cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial. Ahora, ya Satanás penetró el pueblo adventista y el movimiento de reforma, ya lo penetró. Ya lo desorganizó, exactamente, tiene una organización, pero es contraria a los mandamientos de Dios. Ellos han hecho algo, han dado la espalda a Dios, y se construirá un mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los aceptos que no son apoyados por la palabra de Dios. Necesitamos obtener en forma pareja las riendas, a fin de que no se quebrante por el sistema de organización y orden que fue especificado, una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar licencia. Fíjense lo que dicen, y ellos se están refiriendo, pero lo quieren aplicar para los que dicen que son independientes. ¿Independientes de quién? Independientes de sus organizaciones, porque ellos dicen que una traición a la iglesia, más bien la sierva, pero lo aplican para ellos, una traición a la iglesia es una traición a Cristo.
pero lo aplican tanto la iglesia adventista como el movimiento de reforma, lo aplican para su iglesia, la de ellos, sus corporaciones, no a Cristo. No se debe dar licencia, la licencia de pastor no se le debería dar a elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Fíjense, nosotros deseamos controlar la obra adventista. Nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. Entonces a esto se está refiriendo, lo están sacando de contexto ellos para poderlo aplicar y poder utilizar, decir que ellos están mal. Y si algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Y de esto ellos se basan, dice, independiente de cualquier organización religiosa. Ahora quiero decirles, si 2 o 3 nos reunimos en el nombre del Señor, ¿nos estamos convirtiendo en una organización religiosa, sí o no? Claro que sí, estamos organizados en una religión y queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces no estamos actuando independientes. Independientes es que yo voy, no me reúno con nadie, yo estoy haciendo mis cosas. No necesito ni depender de Dios, ni depender del hombre, ni depender de ninguna cosa. Pero nosotros estamos dependiendo de Dios. Dice, pero el Señor me ha indicado que esta obra no es posible, que cada hombre sea independiente. Cada hombre sea independiente, pero si nosotros estamos reunidos, tenemos un grupo y nosotros hacemos y nos regimos por la palabra de Dios, no somos independientes, nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Dice, las estrellas del cielo están todas bajas, el imperio de la ley de Dios, todas bajo el imperio de la ley de Dios, cada una influye sobre otra para que haga la voluntad de Dios, y el conjunto presta su obediencia común a la ley que controla su acción. Ahora quiero decirles, fíjense, quiero que tomemos en cuenta esto. Ellos dicen que si no estamos dentro de la iglesia adventista, movimiento de reforma, estamos fuera de Dios. Cualquier semejanza con la iglesia adventista del séptimo día y la iglesia católica, que fuera la iglesia no hay salvación, es pura coincidencia. Pero quiero decirles lo que sucedió. Juan el Bautista estaba dentro del Sanedrín. Juan el Bautista era sacerdote ordenado de ellos. Juan el Bautista pertenecía al medio religioso que estaba allá. O era una voz que clamaba en el desierto solo, afuera. El mensaje lo estaba llevando, estaba preparando la venida del Señor Jesucristo, pero lo estaba preparando dentro del Sanedrín, como ellos dicen que debe estar dentro de la iglesia. La reforma tiene que ser dentro. Claro, la reforma debe ser dentro de uno, y cuando uno se reforma se separa de lo que es desagradable a Dios. La obra de Juan era exponer el carácter de las obras de los fariseos. Fue poner frente al pueblo las tradiciones y herejías en su verdadera luz. ¿Cuál es la obra de Juan el Bautista? ¿Cuál es la obra del tercer Elías? Gambetta dice que el tercer Elías es la iglesia adventista del séptimo día. Claro, está preparando la venida del Señor Jesucristo. Le está dando está exponiendo el carácter de los fariseos que están dirigiendo la iglesia adventista del séptimo día. Le están poniendo frente al pueblo las tradiciones y herejías en su verdadera luz. ¿Cómo no? Pero Juan el Bautista no estaba con aquellos y no fue condenado, pero ellos están tomando aquellos. Vamos a ver, Juan el Bautista estuvo fuera del Sanedrín. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras. ¿Cuál es el mensaje que deberíamos de dar nosotros para esperar el advenimiento del Señor? Si el tercer Elías, vamos a dar un mensaje suavecito, un mensaje suave. Vamos a irnos a meter allá y... No, hermano, véngase, hermano, mire, yo le voy a enseñar un nuevo camino, hermano. Claro, hermano de Satanás, porque son hermanos de Satanás. Pero ¿cuál es el mensaje de nosotros? ¿Cuál es el mensaje del verdadero Elías? Decirle a toda esta bola de hipócritas que son una generación de víboras. Y estamos hablando de la iglesia adventista, estamos hablando del movimiento de reforma. Generación de víboras, eso es lo que nos está mandando el Señor a decirles.
una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y el obediente Abraham, en vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos, a los cuales se creían tan superiores. Tanta luz han recibido estos pueblos y se creen superiores a los demás. Aunque caminen con su banderita ahí diciendo de humildad y de todo, pero se sienten superiores a los demás. No, mire hermano, yo le voy a decir, usted lea y por usted mismo dése cuenta que la iglesia adventista, mire, yo no le voy a decir a usted, aquí le presento la cita, usted léalo usted mismo, y están diciendo con una humildad que ay, hasta se la cree uno, que ya nada más les hacen falta las alas para volar, pero se creen tan superiores. Los buenos somos nosotros, ellos son los malos. Y lo mismo está la Iglesia Católica, ha creado sus excátedras para decir que fuera la Iglesia Católica no hay salvación. Los adventistas del séptimo día están diciendo que ellos son los buenos, que los que están afuera porque no adoran el domingo, ellos son los depositarios de la ley de Dios, y el movimiento de reforma diciendo que como la iglesia adventista ya apostató, ellos son los buenos, pero dice que eran peor que los paganos, son peor que los paganos, de los que se creen tan superiores. Dice, han olvidado la roca a la cual habían sido cortados y el hoyo del cual habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su propósito, pero ellos creen que Dios depende de ellos para poder cumplir su propósito. Como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, podría llamar a otros a su servicio. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo? Está llamando del paganismo a aquellos que queremos salir de Babilonia. Como está llamando a Abraham, nos está llamando a nosotros para poder salir del paganismo y poder hacer la obra. Dice, ya también decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Y ellos dicen que toda traición a la iglesia es una traición hecha a Cristo. El nombre adventista del séptimo día no me va a salvar a mí de la destrucción. El nombre adventista del séptimo día, movimiento de reforma, no me va a salvar de la destrucción. El nombre adventista del séptimo día, movimiento de reforma, sociedad misionera internacional, no me va a salvar de la destrucción. La obediencia a Dios, pero si yo sigo dentro de ellos, entonces yo me voy a perder, porque Dios ya los declaró inmundos, son impuros, y yo me estoy volviendo impuro, me estoy contaminando. Si sigo dentro de ellos, voy a estar igual que ellos, voy a seguir el mismo destino que ellos sigan. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no entraban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. El deseado de todas las gentes, página 81 y 82. Si no estamos llevando la doctrina que Dios nos ha mandado, no somos pueblo de Dios. Lo siento muchísimo. Si estamos llevando la doctrina de la Trinidad, la doctrina que es la doctrina central de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es un invento de Satanás, la obra maestra de Satanás, llama la sierva, entonces no soy pueblo de Dios. Soy pueblo pagano y soy hijo de Satanás. Cristo fue protestante, protestó en contra de la adoración formal. Ahora volvemos a Cristo. ¿Cristo era miembro del Sanedrín? ¿Cristo estuvo dentro de la iglesia aquella? ¿Cristo reformó la iglesia judaica y los convirtió a ellos? Dice, Cristo fue protestante, protestó en contra de la adoración formal de la nación judía, la cual rechazó el consejo de Dios en su contra. Les dijo que enseñaban como doctrina mandamientos de los hombres, que fingían y eran hipócritas. ¿Movimiento de Reforma estará enseñando mandamientos de hombres? ¿Está la doctrina de la Trinidad dentro de ellos? ¿Ese es un mandamiento diabólico, satánico, hecho por hombres? ¿O está enseñando la doctrina de los pioneros, la verdadera doctrina, la de Dios?
Fingen y son hipócritas, como sepulcros blanqueados eran hermosos por fuera, pero por dentro llenos de impureza y corrupción. Los reformadores se datan a Cristo y a los apóstoles, salieron y se separaron de una religión de formas y ceremonias. ¿A qué nos está llamando Dios? A salir y separarnos de una religión que son formas y ceremonias. Lutero y sus seguidores no inventaron la religión de la Reforma. Simplemente aceptaron como fue presentado por Cristo y sus apóstoles. Review and Herald, junio 1 de 1886. Entonces vamos a seguirnos apegando porque ellos toman un pasajito y dicen no se les den licencias a los que son independientes y quieren controlar la obra y lo están aplicando a nosotros. Nosotros no queremos controlar la obra. Queremos salir de donde hay contaminación, donde hay impureza y donde no está Dios. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Lo aceptaron con el mensaje que llevó? ¿Quieren que el mensaje se dé adentro de la iglesia? Sí, ya nos van a aceptar. ¿Cómo no? Ya me imagino ahí al hermano Ate parándose y predicándoles que son Babilonia, que la doctrina de la Trinidad. Lo linchan. Lo linchan los amados hermanos de Satanás, los hijos del diablo, los adventistas del séptimo día. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó ahí. Como dice la vara del pastor. No hay que salir, ahí hay que quedarnos. Ahí hay que quedarnos. No, hay que seguir el ejemplo de quién, de la vara del pastor o de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Cuando rechazaron su mensaje, ¿qué hizo? Se apartó. Se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, se apartó del templo. Pero muchos otros todavía van al templo. Ay, voy a ver si sacamos allá a mi cuate que está allá bien apegado a aquellos. No, lo que pasa es que me voy a contaminar. De los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Se les decía a todas las gentes, página 198. Están anunciando el Evangelio a todas las naciones, la Reforma, están anunciando un Evangelio falso. Entonces hay que salir de ahí. Y estamos viendo, Juan el Bautista pertenecía a la organización religiosa oficial. Jesucristo perteneció a la organización religiosa oficial. Si lo vemos con ojos del movimiento de Reforma y de la Iglesia Adventista, entonces ellos eran independientes. Ahora vamos con los apóstoles. Los apóstoles también pertenecían al Sanedrín. Pablo perteneció y cuando se dio cuenta de qué era, ¿qué hicieron con Pablo? ¿Cuántas veces he recibido azotes? Y todavía hasta le mocharon la cabeza. Ellos mismos, los mismos de ellos. Dice, el Espíritu de Dios había obrado con Pablo y por medio de él en sus labores por sus compatriotas. Si había presentado suficiente evidencia para convencer a todo aquel que deseara sinceramente conocer la verdad. Pero muchos se dejaron dominar por el prejuicio y la incredulidad. ¿Cuánta gente ha recibido estos mensajes? ¿Cuánta gente ha visto y sigue en el prejuicio? Ay, no, es que ahí está mi amigo. Ahí está mi amiguita. Mira, es que no. Mis hijos, mire usted, ¿qué va a pasar si yo me salgo de ahí? Ay, yo me voy a quedar porque todavía tengo cargo. Nada más que se termine mi cargo me salgo. En lugar de obedecer a Dios, dice que cuando veamos los estandartes romanos hay que salir, correr por nuestra vida, no regresar por si tenemos algo ahí. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Salimos? No, nos quedamos en lugar de salir a buscar. Pero muchos dejaron dominar por el prejuicio y la incredulidad y les hicieron ceder a la evidencia más concluyente, temiendo que la fe de los creyentes peligrase por el trato continuo de estos opositores a la verdad. Pablo se quedó con ellos porque entonces era considerado independiente y era el espíritu de Satanás que estaba con Pablo, con Cristo y con Juan el Bautista. Pablo se separó de ellos. Pablo
¿Qué hizo Pablo? Hizo lo mismo que Cristo, hizo lo mismo que Juan el Bautista. Se separó de ellos y reunió a los discípulos en una entidad distinta, continuando sus instrucciones públicas en la escuela de Tirano, un maestro de cierta distinción. Hechos de los Apóstoles 2:31 y 2:32. Ahora la Biblia también nos llama, Hebreos 13, 12 y 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. ¿Qué dice? Fuera de la puerta. El mismo Cristo tuvo que salir. Salgamos pues a Él. ¿Dónde? Dentro de la iglesia, movimiento de reforma. Ahí tenemos que quedarnos. No dice el Señor, dice, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Hebreos 13, 12 y 13. Ahora ellos dicen que tenemos que estar sujetos ahí. Vamos, ¿qué dice la sierva del Señor? Eventos del tiempo final, página 440. Las organizaciones religiosas seguirán planes que, aunque aparentemente tienen la finalidad de beneficiar al mundo, no están de acuerdo con los designios de Dios. ¿Estará de acuerdo con los designios de Dios lo que está haciendo la Iglesia Católica? ¿Los pentecostales? ¿Todos los dominicales están de acuerdo con los designios de Dios? No. ¿Y ahora la Iglesia Adventista está de acuerdo con los designios de Dios? ¿La vara del pastor? ¿El movimiento de reforma? ¿Están de acuerdo con los designios de Dios? Pero dicen, no están de acuerdo con los designios de Dios. No debemos participar en estos movimientos. ¿Qué dice la sierva? No debemos participar en estos movimientos. Muchos simpatizarán con ellos y así serán enredados en sus redes. Empezamos a simpatizar y los vemos, no, son menos malos que los adventistas. Pues ¿qué tiene de malo? Pues no hay que leer, vamos a leer sus escuelas sabáticas. ¿Y qué es lo que hacen? Caen en sus redes. Y cuando acuerdan, ya se andan bautizando, otra vuelta en el movimiento de reforma. Ah, es que no valió el bautismo. No, claro que no valió porque se hizo en el nombre de la Trinidad. Pero los bautizan en otro bautizo, no, los bautizan con el mismo. Como dice Gambetta, yo te bautizo en el nombre de Yahvé Dios Padre, Yahvé Dios Hijo y Yahvé Dios Espíritu Santo. Muchos estarán de acuerdo con sus planes medio encubiertos y se encontrarán trabajando del lado del enemigo. O sea que si nosotros seguimos en estas organizaciones religiosas, ¿del lado de quién estamos trabajando? Del lado del enemigo. Es la invitación. ¿Por qué Dios dice? El último mensaje de misericordia es salir de Babilonia. Para que no estemos trabajando del lado del enemigo. Dios nos está llamando a salir de allá. El Señor desea que aquellos que toman parte en su obra sean hombres de conversión espiritual, hombres sensatos que sigan los caminos de la iglesia, los caminos que le está trazando la iglesia adventista, movimiento de reforma. Mira, tú ya no tienes libertad de conciencia. Aquí está lo que debes de creer. Mira, ya no leas por ti mismo, ya trabajé por ti, te ahorré el trabajo, ya no investigues. Esto es lo que debes de creer. Eso es lo que nos están pidiendo que hagamos. Con ellos debemos estar, ya no te esmeres, mira, ya no leas, no investigues, ya está dicho, ya está todo escrito. No hay nada nuevo debajo del sol, ya lo hicimos nosotros. Dios quiere, dice, hombres de comprensión espiritual, hombres sensatos que sigan los caminos de Dios, no los caminos de la iglesia, no los caminos del movimiento de reforma, no el manual de la iglesia, no las 28 creencias de la iglesia adventista, los caminos de Dios, y hagan conocer su voluntad. Debemos conocer la voluntad de Dios. Sus voces deben oírse en medio del ruido y la confusión causadas por la impenitencia. Los que están en la sinagoga de Satanás profesarán estar convertidos, y a menos que los siervos de Dios sean perspicaces, no discernirán la labor del poder de las tinieblas. Los que están en la sinagoga de Satanás profesarán estar convertidos.
Estamos terminando. Testimonios para los ministros, página 104. Aun cuando nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la verdad, esa apuesta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará, el Señor está suscitando a hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo. El Señor está levantando hombres, no solo aquí, en otros países, que le estén dando al pueblo el mensaje para este tiempo. Estamos dando el mensaje que Dios quiere que se dé. Dios está levantando hombres en diferentes lugares, hombres, cierto, con defectos, con cosas. Todavía no hemos logrado el objetivo de Dios, pero queremos hacer la voluntad de Dios. Y de ese tipo de hombres Dios está levantando en este tiempo para dar la verdad para este tiempo. Llámenos, escríbanos. El sello de Dios, 360-388-6460. Y ahora ya en el internet, www.elsellodedios.com. También nos puede contactar por ahí. Ahí está el email en el cual puede contactarse con nosotros. Dios los bendiga. Espero que sea de utilidad este video. Aquellos que lo vean, si todavía tienen dudas en relación a lo que es el movimiento de reforma, a ver si es que están, si son pueblo de Dios o son sinagoga de Satanás, estúdielo por usted mismo y se va a dar cuenta que con toda la tristeza hay buenas gentes, buenas personas en aquel lugar, pero con todo lo que está pasando en aquel lugar, son sinagoga de Satanás. Dios los bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Querido Dios, muchas lenguas se levantan diciendo que nosotros, Señor, somos independientes, porque no nos reunimos a alguna iglesia, porque no estamos, Señor, en alguna organización. Pero, Señor, nosotros dependemos de ti. Nosotros, Señor, no tenemos más luz ni más reglamentos, Señor, que los escritos de tu profeta y los escritos de tu palabra, Padre Celestial. Eso es nuestra regla de fe. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Hacemos a un lado las tradiciones del mundo, las organizaciones que han hecho, Padre Celestial, y te pedimos, Padre bendito, que toques el corazón de aquellos que todavía están en las redes de estos lobos rapaces, Padre. Que puedan salir de este lugar, que puedan salir de Babilonia, Señor. Están llevando, dicen que adoran al sábado, Señor, pero están adorando al Dios del domingo. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, te ruego, Señor, que este video sea ungido con poder y que puedas arrancar de las garras de Satanás a tantas almas sinceras que se encuentran todavía en aquellos lugares en Babilonia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te agradecemos por lo bueno y grande que eres con nosotros, por habernos abierto el entendimiento y por habernos dado la oportunidad de salir de Babilonia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hemos salido de la iglesia apóstata para unirnos a tu verdadera iglesia y te pido, Señor, que utilices a muchos siervos, Señor, alrededor del mundo para poder, Señor, sacar de Babilonia a los que todavía son de tu pueblo y se encuentran en Babilonia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, Señor, por lo que estás haciendo hasta el día de hoy con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos ser más semejantes a ti. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Te agradecemos, Señor, por los alimentos que vamos a tomar. Suplicamos, Señor, que puedas bendecirlos y que puedan ser para nuestro provecho. De igual manera, Señor, te pedimos que los diezmos y las ofrendas, Señor, que van a ser levantados, puedan multiplicarlos, Señor. Tú conoces los gastos que tenemos, Señor bendito, para poder hacer y mandar el material hacia donde se va, Padre Celestial. Te suplicamos, pues, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos ayudes, Señor, y multipliques los diezmos y las ofrendas para que tu obra siga siendo, Señor bendito,
proclamada en muchos lugares. En nombre de Jesús, Señor, bendice a tus hijos que diezman y ofrendan y que están ayudando al esparcimiento de tu obra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya.